de dar la bienvenida este viernes 19 de marzo a esta reunión científica de los journals organizados por el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Enrique Garcés. El día de hoy, pues, hemos invitado a conversar un tema que nos apasiona y que prácticamente hoy por hoy estamos dándonos cuenta de que cada vez más tenemos pacientes que vienen con esta patología. El tema que vamos a analizar el día de hoy es la tenosinovitis y luxación de peroneos. Quiero presentar al doctor Roger Gamarra, que es nuestro R3, perdón, del Servicio de Traumatología posgradista, quien estará como ponente, el doctor Sergio Muñoz, al cual me da mucho gusto presentarlo como invitado académico. Sergio es un profesional muy conocido en el medio, es graduado en la Universidad Central del Ecuador como especialista en ortopedia y traumatología y subespecializado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Me da mucho gusto anunciarme como un amigo personal de Sergio, al cual le tengo un gran aprecio, una gran consideración, una estima y una admiración también, puesto que es un gran profesional. Hemos caminado juntos en muchas etapas de nuestra vida profesional. Compartimos laboralmente el mismo sitial en un momento dado, y prácticamente nos formamos en el mismo instituto, en el mismo hospital, con nuestros mismos profesores. Y Sergio también tiene un fellow AO en Suiza, y en los Estados Unidos, y pues me da mucho gusto, Sergio, presentarte como invitado académico esta noche. Y pues yo también voy a participar esta vez como moderador. Quiero pedirles a todos quienes se encuentran conectados de que por favor puedan mantener sus micrófonos silenciados y que también puedan participar, que es muy importante la participación activa para que podamos tener un ir y venir de ideas en esta charla que es de sumo interés para todos. Nada más, pues vamos a empezar. Es un tema que, vuelvo y repito, pues cada vez, dado que se presentan pacientes con inestabilidad de tobillo, y como vamos a ver, pues la inestabilidad hoy por hoy ocasiona algunos patologías en el tobillo, y no solamente centralizado en lo que generalmente creemos que es lesiones del complejo ligamentario lateral, medial o sindesmal, sino que hoy por hoy, pues esta macroinestabilidad ya es conocida de que produce importantísimos procesos inflamatorios en los estabilizadores activos del tobillo, como es el caso del peroneo corto y el peroneo largo. Entonces, empezamos esta noche. Sergio, te doy una vez más la bienvenida y empezamos con Roger, que nos va a hablar de empezar con la introducción del tema. Buenas noches con todos, doctores. Gracias por asistir a este journal. Como tema principal, pues tenemos de la tenosinovitis y la luxación de los peroneos. Dentro de, como lo habíamos visto y el doctor Soto bien lo inició, tenemos que tener en cuenta algunas cosas acerca de esta patología. La tenovitis peronea puede manifestarse principalmente de manera amplia, como tendinosis peronea, tenosinovitis, roturas degenerativas tanto agudas y subluxaciones o dislocaciones del tendón peroneo. Es por eso que el diagnóstico preciso de estas lesiones se logra principalmente con una historia clínica bien realizada y un examen clínico detallado, complementados con modalidades de imagen. Como introducción, vamos a iniciar con un poco de anatomía para tener en cuenta algunas situaciones específicas sobre este complejo. Tenemos que saber que el peroneo largo y el peroneo corto son dos de los músculos del compartimento lateral de la pierna. Además de esto, juntos van a evertir y pronar el pie y también funcionar como flexores plantares secundarios del tobillo.
El peroneo largo se va a originar principalmente en los 2/3 proximales anterolaterales del peroneo y del peroné, perdón, y la fascia del tabique intermuscular anterior y posterior de la pierna. Su tendón va a pasar alrededor de la cara lateral del cuboides, va a recorrer el medio pie plantar y luego se va a insertar en el margen lateral plantar de la base del primer metatarsiano y del cuneiforme medial. El peroneo corto, en cambio, se va a originar en los 2/3 distales del peroneo anterolateral y el tabique intermuscular, y su tendón se va a insertar distalmente en la apófisis estiloides de la base del quinto metatarsiano. Juntos, estos tendones van a atravesar la cara posterior del peroneo distal dentro de una vaina sinovial común que se va a originar aproximadamente a 2.5 y 3.5 centímetros proximal a la punta del peroneo, mientras que el músculo largo se vuelve teniéndose aproximadamente 2 a 3 centímetros proximales del tobillo. El músculo corto retiene las fibras musculares hasta su nivel en el tobillo. El peroneo corto se localiza directamente en la parte posterior del peroné, mientras que el peroneo largo se va a localizar posterolateral al tendón corto. Este par, como les dije, va a discurrir dentro del surco retromalleolar hasta la punta del peroné distal, que en aproximadamente el 80% de los casos de este surco retromalleolar es cóncavo, pero alrededor del 20% de los pacientes van a presentar un surco poco profundo que va a ser convexo y a veces ausente. Esto es importante debido a que es uno de los mecanismos que vamos a ver adelante sobre la patología y la fisiopatología de este tipo de lesiones que vamos a encontrar. Se propone que este subconjunto de pacientes van a tener un mayor riesgo de la subluxación o dislocación del tendón. Además del surco, suele ir acompañado de una cresta fibrocartilaginosa que se va a extender desde el borde posterolateral del peroné, y este va a actuar para aumentar la profundidad del surco y va a prevenir esta patología. Eso en cuanto a las principales consideraciones anatómicas que tenemos que tener dentro de esto. Tenemos que saber también la posición en donde se encuentra el retináculo peroneo superior, lo cual nos va a ayudar para clasificar este tipo de lesiones y también darnos una idea en dónde se van a presentar más frecuentemente estas lesiones. Es así que la anatomía peronea y la patología relacionada se va a dividir en el área en 4 zonas, como podemos ver en la imagen. Brace y Smith introdujeron inicialmente este concepto y posteriormente San Marco lo modificó, dividiéndolo en 4 zonas. La zona A, que esta va a estar delimitada por el peroneo distal y el retináculo peroneo superior. La zona B, que se va a centrar en el retináculo peroneo inferior y el nivel del tubérculo peroneo. Y en la zona C, que va a estar destacada la depresión ósea en el cuboides lateral y donde el peroneo largo comienza su curso plantar, y la zona D, en donde es la más distal y va a cubrir la superficie plantar. Los tendones peroneos se muestran laterales de la articulación subastragalina y van a producir la mayor parte de la potencia tanto de la eversión y del retropié, y el peroneo corto es también el principal abductor del mediopié y del retropié, mientras que el peroneo lateral va a ser la flexión plantar del primer metatarsiano. Además de eso, podemos encontrar la hoz del peroneo, que va a ser un hueso sesamoide o fibrocartilaginoso que a veces se puede ver dentro del tendón del peroneo largo o en el punto del tendón largo que va a recorrer la escotadura cuboidea. Ambos músculos peroneos son importantes estabilizadores activos contra los esguinces de inversión-supinación, y el peroneo largo también va a ayudar a la estabilización del tobillo durante la inversión supinación pasiva. Estos músculos están principalmente inervados en su extremo proximal por el nervio peroneo superficial, y distalmente las ramas superficiales del nervio sural van a discurrir sobre los tendones, pero no van a proporcionar una inervación motora adicional, mientras que ambos tendones son irrigados por la arteria peronea posterior. Esto en cuanto a la anatomía. Dentro de esto tenemos que saber también, ya entrando en materia, la fisiopatología y los mecanismos de lesión común que se van a presentar en este tipo de músculos. La manifestación común de lesiones agudas va a ocurrir durante los esguinces de tobillo por inversión. Generalmente en una flexión plantar de 15 a 25 grados, los tendones van a estar sometidos a una tensión de carga excéntrica, lo que hace que se posen a lo largo del peroneo distal en la zona anterolateral, lo que va a aumentar la vulnerabilidad de la lesión durante la inversión del tobillo. Los esguinces del tobillo recurrente, las lesiones del tobillo que van a ser como los esguinces recurrentes, otros mecanismos como los traumatismos repetitivos, también pueden contribuir a las lesiones del tendón peroneo.
La tendinosis peronea suele ser el resultado de microtraumatismos agregados causados principalmente por una amplia gama de patologías peroneas, pero también puede ser el resultado concomitante de un traumatismo agudo del tobillo. Una serie de variaciones de la anatomía del tobillo han sido implicadas como factores de riesgo de tendinosis, siendo el tubérculo peroneo agrandado, los músculos peroneos lateral corto a nivel del tubérculo o la presencia de un cuarto músculo peroneo del quinto peroneo. Además, también se ha identificado que el pinzamiento subfibular en el contexto de la alineación del pie plano valgo o secundario de la consolidación defectuosa del calcáneo pueden ser factores de riesgo. La tenosinovitis estenosante es una manifestación única de traumatismo y uso excesivo del tobillo. La estenosis de la pared lateral expuesta a la explosión de la pared lateral después de una fractura intraarticular de calcáneo, los esguinces de tobillo por inversión, la anatomía normal del surco retromaleolar y el tubérculo lateral del calcáneo y el osteocondroma del tubérculo peroneo se han identificado también como factores de riesgo predisponentes para una tenosinovitis. La luxación peronea y la subluxación recurrente se va a manifestar típicamente como un resultado de una lesión del retináculo peroneo superior, la restricción ligamentosa primaria de los tendones en la parte distal del tobillo, y también se va a presentar factores de riesgo que incluyen tanto el surco retromaleolar poco profundo o convexo e inestabilidad lateral del peroneo. Como vemos, este surco retromaleolar va a ser una patología que es una variante anatómica que está presente en los dos tipos de patologías. Es por eso que el mecanismo de lesión más común va a implicar la contracción enérgica de los peroneos durante la dorsiflexión repentina al deberse o aterrizar mientras el tobillo está en una posición no neutra. Las fuerzas generadas por los tendones tensos va a superar la restricción proporcionadas por el retináculo peroneo superior y la cresta fibrocartilaginosa en el surco retromaleolar distal, produciendo este tipo de lesión. La patología está clasificada en dos partes, una por una subluxación intravaina y otra por extravaina. Dentro de la intravaina vamos a tener una clasificación por Racking que la presentó en el 2008, que esta se presenta sin una ruptura del retináculo y se divide en tipo A y tipo B. La tipo A va a implicar la subluxación del tendón peroneo que van a estar intactos uno sobre otro mientras permanecen dentro del retináculo peroneo superior, y la tipo B que va a implicar una subluxación del tendón largo a través de un tendón corto dividido longitudinalmente, o sea, roto. Y tenemos la clasificación posterior, que es cuando se presenta una rotura de la vaina del retináculo superior, que se va a dividir, está presentada por Ecker y Davis en 1976, que hasta el momento se la maneja, dividida en cuatro tipos. El tipo 1, que va a ser un despegamiento del periósteo sin rotura del retináculo, que esta se va a presentar en un 51% de los casos. El tipo 2, una rotura del abordaje del borde anterior del retináculo, y el tipo 3, en donde podemos ver que hay un arrancamiento o una avulsión ósea, en donde se va a presentar el signo de Fleck. Y el tipo 4, cuando la rotura del retináculo está en la parte más posterior. Dentro de la evaluación clínica y del diagnóstico, es importante considerar este tipo de patologías en pacientes con dolor de tobillo lateral y posterolateral, debido a la posición particular en los patrones de lesiones tanto agudas y crónicas. Se debe realizar una historia completa que va a ser esencial para descartar este tipo de patologías o diagnosticarlas. Además que vamos a tener un paciente que va a presentar quejas que se asocian con la patología peronea, incluyendo el dolor lateral de retropié, la hinchazón, la debilidad, además de episodios de inestabilidad del tobillo. Generalmente los pacientes acuden indicando o diciendo que cede o les vence el tobillo o falsea el tobillo al caminar o durante el ejercicio. Una historia clínica previa debe descartar otras causas potenciales de presencia de lesiones similares, como la artritis reumatoidea o psoriasis, el hiperparatiroidismo y la neuropatía periférica.
vamos a tener que la inflamación y la hinchazón asociada a los tendones pueden notarse en el examen. A la palpación a lo largo del curso de los tendones peroneos se debe realizar en reposo y durante la contracción activa. Podemos tener que el calor y la temperatura pueden ser indicativos de una inflamación aguda o de aguda crónica. Además de eso, la alineación del retropié también debe valorarse porque la alineación en varo es un factor de riesgo de esta patología en el tendón peroneo. En casos de uso excesivo y atrapamiento de los tendones, la hipertrofia sinovial y los microtraumatismos repetitivos del tendón pueden producir una tensión excesiva en los tendones, lo que puede contribuir principalmente a las calcificaciones. La inversión pasiva del retropié y la flexión plantar y la eversión del retropié y la dorsiflexión del tobillo con resistencia activa pueden exacerbar el síntoma de dolor o debilidad de esta zona. La dorsiflexión y la inversión también pueden provocar un signo de subluxación peronea, como vemos en la imagen en el video de aquí abajo. La prueba de compresión del tuno peroneo se utiliza para evaluar principalmente la tendinitis del peroneo corto y la integridad del retináculo peroneo superior. Esta prueba se realiza palpando el surco del peroneo y el retináculo peroneo superior mientras el paciente vierte y dorsiflexiona el pie y el tobillo contra la resistencia. Una prueba positiva va a provocar un chasquido, el estallido o la subluxación de los tendones con un dolor recurrente. Además, los tendones pueden permanecer bloqueados fuera del borde distal del peroneo, entonces muchas veces en el examen físico se requiere una reducción manual. Dentro de los estudios complementarios que vamos a iniciar para tener un diagnóstico adecuado, va a ser la radiografía estándar, principalmente se debe solicitar en 3 proyecciones. Es necesario que sean en carga porque este es útil para la evaluación de este tipo de patología. La radiografía puede resaltar principalmente la avulsión del malleolo lateral o la avulsión de la inserción del retináculo peroneo superior, que es un hallazgo común en las lesiones por dislocación peronea. Generalmente cuando son de origen traumático. Estas lesiones se van a visualizar mejor en una vista en mortaja de la articulación del tobillo. Asimismo, la hipertrofia del tubérculo peroneo que es una posible causa de la tendinopatía, se puede identificar adecuadamente en una radiografía. También se puede evidenciar desplazamientos proximales de los peroneum, ensanchamientos del calcáneo postfractura, hipertrofia del tubérculo de los peroneos y también alteraciones tanto en la alineación y en el pie cabo varo. Otro de los exámenes que se han popularizado en el último tiempo es el ultrasonido, que va a mostrar una alta resolución espacial y va a proporcionar la ventaja del análisis en tiempo real, que es particularmente importante en la identificación de la subluxación del tendón. La ecografía también puede ser útil para evaluar una mayor acumulación de líquido de 1 milímetro o una hipertrofia tendinosa, que cuando se presentan estos dos tipos de hallazgos son indicativos de una tendinosis peronea. Además de eso, la tendinosis se presenta como tumefacción hipoecoica, mientras que la tenosinovitis se va a visualizar como un engrosamiento del tendón, un área anecoica que va a rodear al tendón y que es indicativa principalmente de un derrame sinovial y de una vaina sinovial hipoecoica. La tomografía nos va a referir cierto valor en este tipo de patología, especialmente cuando encontramos o para definir anomalías óseas y posibles fracturas ocultas. Además de cuando se presenta un agrandamiento del tubérculo peroneo y también en las avulsiones del malleolo lateral, que se identifica fácilmente con esta modalidad. Otro de los estudios que podemos utilizar es la resonancia magnética nuclear, que sigue siendo la modalidad más detallada para la visualización de los tendones peroneos. Es capaz de evaluar la tendinitis peronea, la tenosinovitis y también la integridad del retináculo peroneo superior. Los hallazgos van a incluir generalmente el líquido que rodea los tendones, una discontinuidad, el edema del hueso y también cualquier deformidad ósea. Las imágenes se deben capturar con el tobillo generalmente en flexión plantar a 20 grados, que esta es una posición específica para evitar un fenómeno de hiperintensidad de artefacto que se puede presentar cuando el ángulo es en 55 grados con la resonancia magnética. Los tendones sin lesión muestran también una intensidad baja homogénea en las imágenes de STIR y también se ponderan en el T1 y el T2.
También la tenosinovitis, la tendinosis y otros casos de enfermedad de los tendones muestran heterogeneidad y aumento de la intensidad de la señal en todas las imágenes debido al engrosamiento del tendón, las lesiones del tendón o la acumulación también de líquido que se puede presentar. En este estudio, pues, se ha demostrado que la ecografía es muy eficaz en el diagnóstico de los desgarros del tendón peroneo. Es por eso que en este estudio del 2005 se comparó los hallazgos tanto de ecografía dinámica y la cirugía en los pacientes con desgarro del tendón peroneo, en donde la sensibilidad, especificidad y precisión de la ecografía se presentó en valores del 100% para su sensibilidad, especificidad en un 85% y una precisión del 90% respectivamente. Como podemos ver, es un estudio de muy alta sospecha diagnóstica, la cual es de bajo costo y fácil de realizar, que sí necesita, porque es por ser operador dependiente de un imagenólogo, de un médico que lo realice, que tenga experiencia, pero nos puede llevar muy certeramente a un diagnóstico. Además de esto, en este estudio retrospectivo, cuando se realizó en 32 pacientes que se sometieron al tratamiento quirúrgico de una lesión prolongada del tendón del peroneo corto, la resonancia magnética se mostró en este estudio una sensibilidad del 83% y una especificidad del 75% para el diagnóstico del desgarro del peroneo corto en relación con los hallazgos intraoperatorios, lo cual nos da una idea de que la ecografía podría ya tomar el espacio de un gol estándar, siendo bien manejada dentro de este tipo de patología. Dentro de esto, ya entrando dentro del tratamiento, pues tenemos que ver algunas cosas. Roger, quiero hacer un pequeño paréntesis allí. Hasta aquí muy bien su exposición. Claro. Muy detallado todo lo que nos ha dicho y vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar algunas puntuaciones que usted ha hecho en cuanto a la anatomía y también en cuanto a, en cierta forma, la fisiopatología por el cual se está presentando este tipo de lesiones. Conocido es de que la inestabilidad del tobillo y relacionado también con el daño que pueda presentarse a nivel del retináculo superior es lo que va a estar directamente relacionado con las lesiones del peroneo corto. Mientras que las lesiones que involucran el peroneo largo prácticamente está en relación con el tubérculo peroneal. Entonces, ahí va mi primera pregunta a Sergio en cuanto a la relación del uno con el otro. Pues la inestabilidad del tobillo en teoría estaría dando un tipo de mecanismo premaliolar, mientras que o sea, en la parte posterior del propio malleolo, pero la lesión del peroneo largo parecería que sería entonces postmalleolar. ¿Cómo es tu experiencia en cuanto a las lesiones que tú has tenido en la práctica como tal? ¿Son premalleolares, son postmalleolares? ¿Se relaciona esto o no es muy relacionable? Hola, Alex, muchas gracias por la invitación y gracias por tu presentación. La verdad es que siempre te he considerado un amigo personal y cercano y bueno, gracias por estar aquí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente las lesiones del peroneo brevis son arriba y las lesiones del peroneo corto, del peroneo largo o longo son abajo, pero clínicamente es difícil correlacionar porque generalmente los dolores están justo en la punta del peroné. Los dolores están en la punta del peroné y entonces puede ser cualquiera de los dos. Siempre hay una mayor incidencia del peroneo brevis por la zona donde está. Pero la única forma de saberlo es ¿cómo se llama? Inclusive la única forma de saber toda la patología o todos los dolores circunscritos en esa parte es abrir la cirugía. Tomando en cuenta que están tan cerca el ligamento, está la gotera lateral, está el peroné como tal, incluso hasta el tendón de Aquiles puede generar problemas. Entonces, la única forma es de saber a ciencia cierta cuál está lesionado es, ¿cómo se llama? La cirugía. Clínicamente el dolor es en la punta, básicamente, y muy cerca de otras estructuras. Puede ser un dolor referido, pero es muy difícil saber cuál es cuál.
O sea, si el dolor es abajo, en el pie como tal, es del hongo generalmente el lesionado, pero si es más arriba es del peroné brevis, pero también es cierta, es difícil, no se puede saber, es muy complejo. Inclusive es difícil saber si es que el problema es debido a la lesión ligamentaria o tiene una relación la lesión ligamentaria del tobillo con la lesión de los peroneales. Ellos trabajan en conjunto, entonces yo cuando tengo este caso o esto, cuando tengo pacientes con dolor lateral, examino la zona y a la final, pues si se decide una cirugía, pues habría que revisar intraoperatoria y ya con un plan establecido para posiblemente recuperar el ligamento y revisar los tendones hasta donde pueda ser. Y de eso también dependería la incisión, porque si el problema es abajo, la incisión va abajo, y si el problema es arriba, la incisión puede ser arriba. Y yo posiblemente, si tengo un problema en la parte baja, en la parte del pie, es muy probable que no haga la incisión arriba y solo haga abajo y no le abra el retináculo, porque me parece que el perón del hongo es del comprometido y posiblemente al abrir veo que el breve está bien y no tengo por qué subir la incisión. Entonces yo pensaría que la única forma de saber es clínicamente, porque el dolor es en la punta del peroné. No sé cuál sea tu experiencia, no sé qué Sí. tengas que decir. Bueno, lo que tú nos estás diciendo es muy importante porque sí es difícil, dado que los tendones peroneos prácticamente es un matrimonio, están juntos. Lo que debemos recordar es que el que es más anterior y que está prácticamente pegado al hueso, a la fíbula distal, es el peroneo corto. Pero la compresión que este recibe por el peroneo longus y por el hueso, eso ya puede causar, solo eso puede causar dolor, más aún si lo asociamos con inestabilidad ligamentaria. Y es muy difícil a ciencia cierta clínicamente saber cuál es el que está siendo afectado en la parte pre o en la parte transmalleolar. Si en la parte distal, como tú bien lo dices, Sergio, tiene un dolor y que pasa por el cuboides, inclusive que se va a focalizar en la parte plantar y sobre todo a nivel del primer metatarsiano y en la base de la primera cuña, pues el diagnóstico está fácil clínicamente porque estaríamos enfrentando a una patología de longus. Ahora, recordemos también que los pacientes que se presentan al consultorio por un esguince de tobillo y que este ya ha sido manejado de una manera adecuada, sin embargo, presentan una recurrencia de dolor en la parte lateral y que a veces ya les mandamos al fisioterapeuta y el fisioterapeuta está confundido y dice, ve, yo ya le estoy trabajando, pero sigue con el dolor en la parte lateral, en la parte postmalleolar. Ahí puede haber un compromiso de la vaina del tendón, de los tendones peroneos, que también es importante que la tengamos en cuenta. Me parece que lo que dices es muy cierto en cuanto a que no es tan fácil precisar si es el hongo o es el brevis en la parte pre y transmalleolar. Bueno, la experiencia es prácticamente cuando es una sinovitis como tal, es compleja, pero cuando estamos frente a un proceso ya de desgarro, uh, no deja de ser complejo, pero ya se puede ir precisando un poco más. Y cuando ya es luxable, cuando prácticamente existe una luxación, ahí definitivamente pues que con las pruebas de estrés que nos manifestó Roger, es muy, muy importante ir ya definiéndonos cuál sería el que se está luxando, generalmente son los dos. Ahora Sí. Alex, un favor, o mejor, una acotación. Entonces, bueno, si tenemos clínicamente, después tenemos que pasar a los exámenes complementarios y ahí, lógicamente, haciendo los exámenes complementarios, sobre todo la resonancia, nos dice cuál es el tendón que está roto. Como sabemos, arriba son unidos y abajo están separados por las vainas, pero la resonancia magnética nuclear nos dice porque se ve cuál está roto y cuál está bueno. A veces los dos, es raro la ocasión que estén los dos rotos, pero se ve en la resonancia. Y lo que iba a decir es que lastimosamente las ecografías no nos brindan ningún apoyo y por lo menos de nuestro medio es muy complicado que alguien con ecografía nos diga cuál está roto, inclusive dónde está roto y cómo está roto. Es muy, 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 muy complicado. Entonces solo nos queda la resonancia y muchas veces los informes de la resonancia no nos ayudan tanto, más bien nos
nos limitan porque nos ponen que está inflamado poquito o que no hay lesión cuando se puede ver una lesión importante. Entonces, otra respuesta a tu pregunta sería viendo la resonancia magnética nuclear para ver en dónde está roto y cómo está roto. Y después, después de unir todas esas cosas, al final analizar el tratamiento que ya vamos a ver, ¿no? Eso sería algo importante de mencionar, lógicamente. Sí. Bueno, antes de pasar a la parte del tratamiento, tenemos conectado a Paul Terán, que es un médico traumatólogo que se dedica mucho a la parte del el análisis ecográfico. Paul, si estás por allí. Paul. Hola, Luxito. Hola, Paulito. Tu experiencia. ¿Cómo estás, querido amigo? Tu experiencia, bueno, Paul es un médico conocido en el medio en la parte de las lesiones deportivas y las tendinopatías con un margen importantísimo, de hecho, profesor en la parte de la ecografía. Entonces, Paul, tu experiencia en cuanto a la ecografía diagnóstica de los tendones peroneos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, Alex, perdón que estoy conectado en dos dispositivos. Voy a desconectar esto, espérame un segundo porque no sé, no funciona mi micrófono. Mira, cuando uno sabe hacer ecografía y uno entiende la clínica, nosotros como cirujanos, realmente se vuelve muy fácil poder evaluar este tipo de lesiones y entenderlas. No era estoy yo en la consulta, todavía estaba con pacientes y me pusiste contra la pared, pero te podría mostrar un par de videos que ahorita mientras estaban hablando ustedes los encontré por aquí de algunas luxaciones de peroneos, porque quiero que vean cómo se ve dinámicamente. El problema con la ecografía es el siguiente, que normalmente te mandan una foto, ¿sí? Te mandan una foto. Y la ecografía musculoesquelética no son fotos, son videos dinámicos, en pruebas dinámicas obviamente, del paciente en tiempo real. Entonces, si el ecografista o la gente que está haciendo la ecografía no tiene idea de cuál es la prueba clínica con la cual explorar algo, no lo va a encontrar. ¿Sí? Es así de simple. Por eso es que lo que primero uno tiene que enseñar en ecografía es a valorar clínicamente todo lo que nos venía diciendo el doctor Roger, y luego aprender a hacer la ecografía, que para nosotros es realmente muy fácil, ¿sí? Y ahí no hay errores, porque tú sabes lo que estás viendo, tú sabes lo que estás buscando. Clínicamente pues, está todo dado. Así que no sé si me dejan compartir esta pantalla. Déjame ver. No sé si me están viendo ahí. ¿Sí? Ahí lo que están viendo es un corte transversal de un tobillo. Perdón que no tenía nada preparado, Alex. Me pones contra las cuerdas, pero este es un estudio de un futbolista, mejor dicho, no es un futbolista. Este es un muchacho jugador de rugby, de la selección colombiana de rugby. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Está roto todo el retináculo, ¿sí? Y vemos cómo al momento de hacer la maniobra, el peroneo corto sale o se va hacia adelante. Y nosotros podemos saber, tenemos el eco, tenemos el transductor en la zona exacta y podemos ver en dónde está la lesión. Uno tiene que saber hacer la prueba o la maniobra dinámica. No tengo en este momento toda mi base de datos está como por aquí, solo puse en mi base de datos subluxación de peroneos, pero básicamente lo que uno ve es lo mismo que mostraba el doctor Roger, ¿sí? Dame un segundito, que es la prueba para ver los peroneos. Permíteme 2 segundos, que no tenía nada preparado. ¿Sí? Que es simplemente poner resistencia. Entonces tú pones ahí, tú estás viendo la pierna, tú pones el transductor ecográfico en un sentido transversal y ves exactamente en dónde puede luxarse. Si haces eso y el tendón salta, pues sabes exactamente en el lugar. E incluso eso es muy útil cuando hacemos cirugías, porque tú no necesitas abrir como abríamos antes todo para explorar, sino solamente en la zona en la que está dañado, en la que tienes que hacer, obviamente, la reparación.
Además que la ecografía también nos permite, no sé en dónde tengo los videos de las pruebas, dame un segundo, te los busco, no me demoro. Dame un segundo. Bueno, mientras los buscas, Paul, yo creo que lo que nos ha dicho Sergio es muy importante en el sentido de que la resonancia magnética te permite hacer una focalización exacta en donde se encuentra el proceso de desgarro, que este puede ser un desgarro parcial o desgarro total, que es signo de una tendinosis peronea. Pero en la ecografía, siendo que es un estudio dinámico, te permite sí saber quién es el que se está luxando. Sí, porque ¿y eso en es un dónde? estudio dinámico que te permite ver ese momento exactamente cuál es el que se está saliendo. Ahora, hay otra propiedad interesante con la ecografía, que esto pues, lo estamos ahora trabajando muchísimo en todos los cursos a nivel mundial, y es que eh, tú necesariamente puedes observar, por ejemplo, algunas características también de los tendones peroneos. Por ejemplo, esto que estás viendo aquí es una tendosinovitis muy grande que puede dar incluso clínicamente el aspecto de una subluxación de los peroneos, pero es porque tienen demasiado líquido aquí en la vaina. Esto se da mucho en pacientes con sobrecarga, sin antecedente traumático, o en pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, adolescentes que toman isotretinoína, cosas así. Entonces, lo que nosotros vemos, dame unos segundos, es cosas como esta, ¿sí? Como imágenes hipoecoicas que llenan a todo este canal en el que pasan, a todo el receso de los peroneos. Entonces encuentras imágenes como estas, en los militares, las sobrecargas, etcétera, generan estas imágenes. Y a veces, claro, uno al examen físico siente que algo se mueve y uno dice, no, pues está subluxándose o luxándose el peroneo, pero también esto nos ayuda a descartar esto. Otra cosa que se está analizando mucho también es la elastografía. La elastografía nos permite a nosotros ver la resistencia que tiene el tendón. Si esos niveles elastográficos son muy bajitos, tú tienes que hacer algo para que el tendón sea más resistente. Eso es tema de otra charla. Y si el tendón está en cambio fibroso por un problema crónico, degenerativo, etcétera, pues lo vas a ver y tienes que hacer algo para hacerlo más elástico. Entonces, la elastografía, las características de la ecografía bidimensional, y la tercera es el ecodoppler. Si tú pones un doppler cerca de un tendón y ves muchos vasos sanguíneos, posiblemente sí es un proceso inflamatorio, aunque los tendones no tienen la capacidad de inflamarse como tal, pero puede tener un proceso inflamatorio alrededor. Entonces, el manejo cambia radicalmente, de un proceso degenerativo fibroso a un proceso inflamatorio. Entonces, la ecografía realmente nos da muchos más parámetros que la misma resonancia. Por eso es que ahora la ecografía se está transformando en el gol estándar para manejo de tendones, más no la resonancia. Salvo con los resonadores de 3 teslas, que con los de 3 teslas lo que sí estamos haciendo ahora es hacer movimientos. Hacemos la misma prueba, la misma maniobra, pero con resonadores de 3 teslas. Y eso es bastante interesante porque con los resonadores de 3 teslas puedes hacer dinamismo, puedes lograr que se mueva, digamos, el tobillo y hacer la maniobra. Pero claro, el costo es, o sea, 14 veces más alto que una ecografía, que te demoras segundos en hacerla. Claro. Entonces, solamente es para abrirles un poquito la mente de todo lo que nosotros estamos trabajando. Me pusiste contra las cuerdas, tengo muchísimas imágenes, pero podríamos conversar de eso No, en otro tema. Y no te vayas, encantado de estar aquí. no tiras del todo, Paul. Vamos a continuar. No, por aquí Te agradezco estoy. mucho la información que nos has dado. Ahora, haciendo también un recuento de lo que nos decía Roger sobre los exámenes diagnósticos, Sergio. Si bien es cierto, la radiografía anteroposterior y lateral del tobillo no nos va a dar una información a menos que encontremos algún tipo de fisiopatología por abulsión. Pero el alineamiento del retropié generalmente en relación a retropiés varos que están relacionados con la luxación de los peroneos
¿Tú, en relación a esto, utilizas algún tipo de radiografía que te permita justamente visualizar el eje del retropié en relación al eje de la tibia, o te quedas nomás con las radiografías antero-posterior, lateral y la proyección de mortaja de tobillo? Bueno, es buena pregunta. La verdad es que eh, clínicamente veo la alineación del retropié en relación a la tibia, en relación al medio pie. No, yo generalmente no utilizo otras proyecciones. Lo que sí utilizo bastante en este tipo de patologías son las radiologías, ¿cómo es? Las oblicuas del pie, sobre todo cuando tenemos os peroneum, por ejemplo, ¿sí? Sí, y eso es súper importante porque puedes tener fracturas, inclusive fracturas por estrés, fracturas de articulares del cuboides, podemos tener lesiones de ligamento bifurcado un poquito más arriba, o sea, otras patologías que se pueden ver más o menos bien con radiografía, que nos dan la luz para ver si pedimos otro examen. Y nos estamos olvidando tal vez, hablando lo que decía Paul también, del otro examen que ahora realmente es el más importante, es que es la tenoscopía, que posiblemente hablemos después ¿cómo se llama? En el tratamiento de esta situación. Porque la tenoscopía nos da, pues ya es una visualización directa, entonces es totalmente diferente. Pero volviendo a tu pregunta, las oblicuas me parecen muy importantes, porque la alineación del retropié es importante, pero mientras más le dices al paciente lo que tiene, más se confunde el paciente. Y mientras más le dices al paciente, oiga, tengo que hacerle tal cosa y posiblemente tengo que hacerle otra cosa atrás y posiblemente tengo que hacerle una incisión por este lado, el paciente dice, chuta, va a estar más complicado. Y yo he leído en algún que otro estudio que a veces en pacientes deportistas profesionales, la alineación del retropié es súper importante, pero ofrecerle una cirugía del retropié al paciente para mejorar las lesiones laterales del tobillo no da muy buenos resultados funcionales de pacientes profesionales, de deportistas profesionales. Entonces, lo tomo bastante en serio, pero excepto que sea un varo súper excesivo o tenga un pie plano, extremadamente plano para actuar. Así que no le veo mucha importancia en eso, pero sí las oblicuas. Yo creo que tú sí mandas, ¿verdad? Sí, yo utilizo la proyección de Salzman, que me permite hacer una visualización del eje diafisario de la tibia en relación al retropié. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen una asociación de sinovitis de peroneos o luxación de peroneos con una inestabilidad neta del tobillo. En esos pacientes sí hay un estudio muy importante en donde se menciona que aquellas rodillas que no tienen un buen componente muscular asociado a rodillas o tibias varas y con un retropié varo, tienen más tendencia los pacientes a hacer inestabilidad lateral del tobillo, y de ese porcentaje, entre el 25 al 30% está relacionado con patología de los peroneos. Coincido contigo, es que es difícil, sobre todo en un paciente que es deportista, también enfocar esto desde el punto de vista quirúrgico, pero tal vez como un sentido orientador hacia la fisioterapia, tal vez sí tenga su beneficio. Bueno, continuemos. Hasta aquí está muy interesante la plática. Nuevamente les decimos a todos nuestros médicos y amigos que se han conectado que si tienen algún tipo de pregunta, pues nos la puedan hacer. Continuamos, Roger. Listo. Bueno, iniciando con lo del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento inicial de una tendinosis peronea no va a ser quirúrgico. El tratamiento está dictado principalmente por los síntomas, que incluye las modalidades como medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, la terapia con hielo, calor y aparatos ortopédicos, con o sin fisioterapia formal. Dentro de estos tratamientos, la inyección de medicamentos antiinflamatorios de esteroides o no esteroideos directamente en la vaina del tendón también puede usarse con fines diagnósticos y terapéuticos, pero debe usarse siempre con precaución, ya que podría estar asociada con una mayor tasa de rotura del tendón. Además de esto, que durante el ejercicio o la actividad se puede utilizar también tobilleras, aparatos ortopédicos de cuña lateral para descargar los peroneos y evitar lesiones adicionales. Mientras que en los periodos de inmovilización van a estar constando de 3 a 6 semanas con una bota con movimientos controlados del tobillo. Pueden ser una opción el tratamiento eficaz en caso de síntomas graves de tendinosis.
debido a que la inmovilización se mantiene una reducción segura de los tendones dentro del surco retromalleolar, lo que puede maximizar la curación y limitar también la formación de tejido cicatrizal. La tasa de respuesta generalmente a la inmovilización conservadora varía según la patología peronea. La inmovilización suele ser eficaz para tratar las tendinopatías, sin embargo, la inmovilización no es tan eficaz en el tratamiento de la luxación peronea. Se debe también advertir a los pacientes que existe entre un 50 a 40% de posibilidades de luxaciones recurrentes, incluso después de la inmovilización. Por lo tanto, este tratamiento se ofrece siempre con cautela a los no deportistas y no se recomienda mucho para los deportistas de alto nivel, como se ha visto en la evidencia. Además, se ha visto que la inmovilización prolongada no demuestra ningún beneficio para los pacientes con subluxaciones crónicas. Independientemente del nivel de la actividad. La fisioterapia generalmente para optimizar la propiocepción, el entrenamiento neuromuscular y la activación, el fortalecimiento del tendón peroneo debe iniciarse una vez que el dolor y el hinchazón del paciente hayan mejorado. En casos de subluxación, la fisioterapia puede no ser beneficiosa, especialmente si los ejercicios de fortalecimiento van a provocar episodios recurrentes de la subluxación. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, puede estar indicada generalmente para la tendinopatía si los síntomas persisten a pesar de agotar ya todas las alternativas no quirúrgicas. Los objetivos de la cirugía van a incluir en el tratamiento de la lesión peronea, van a ser la corrección de cualquier causa subyacente que pueda predisponer a la patología. Estos factores incluyen principalmente la inestabilidad ligamentosa, el retropié, embaro o anomalías anatómicas comentadas anteriormente. Además de esto, el desbridamiento abierto y la cinevectomía de los tendones peroneos sigue siendo comunes para las correcciones de este tipo de tendinopatía. La vaina del tendón se identifica, como podemos ver en la imagen, y se hace una incisión para permitir la inspección directa del tendón. Las áreas enfermas y los desgarros importantes se desbridan si afectan al menos el 50% del área de la sección transversal del tendón, mientras que el tendón puede tubulizarse bajo visualización directa. Si los tendones mantienen su posición dentro del surco retromalleolar, el retináculo se repara y la piel se aproxima en capas. Para el atleta que ya está enfocado en regresar al nivel anterior de la actividad, la tendoscopía o la endoscopía se ha convertido en una opción bastante popular en el manejo de la tendinosis y también de la tendinosinovitis. La evaluación endoscópica de los tendones peroneos también confiere ventajas a la cinevectomía abierta porque esta va a estar más enfocada en preservar la anatomía y también puede realizarse bajo anestesia regional o local y permitir una evaluación dinámica en el momento de la cirugía. En los casos de tendoscopía, los tendones peroneos se van a dividir en 3 zonas anatómicas de proximal a distal. La zona 1 que va a incluir la vaina peronea común y su contenido, desde la unión musculocutánea hasta el tubérculo peroneo. En la zona 2 comienza en el tubérculo peroneo y va hacia el retináculo peroneo superior, en la separación de las vainas del tendón, y en la zona 3 va a incluir solo el peroneo largo o a lo largo de la planta. En la tendoscopía se hacen 2 entradas de portal principal para las superficiales a los tendones, que va a ser un puerto, el primero de 1.5 a 2 centímetros distal al borde posterior del malleolo lateral, y el segundo puerto de 2 a 2.5 centímetros proximal al mismo punto de referencia. Y se podría realizar una tercera incisión que va a ser más medial, a veces que va a ser requerida, que va directamente en el borde posterior del malleolo lateral. Roger, Sí, Roger, bueno, ¿puede describir lo que se está haciendo? claro, Doc.
Claro, no hay problema. Bueno, este es un video que está tomado de la Sociedad Española de Pie y Tobillo, en donde podemos ver el protocolo quirúrgico que se realiza, que es un procedimiento de profundización del surco retromaleolar, principalmente cuando se encuentra defectos a este nivel. Bueno, los tendones peroneos se oponen y luego se retraen con fines de protección. Se realiza en el surco retromaleolar, se explora antes de una osteotomía o de la realización del surco a través de fresas de varios tamaños, y se realiza o la osteotomía o el fresado de este surco para aumentar la profundidad del surco retromaleolar. El hueso esponjoso generalmente se adiciona para aumentar manualmente la profundización del surco, y luego posteriormente se realiza la cobertura de la zona quirúrgica que se realizó. Como vimos previamente, el protocolo de tratamiento de la subluxación peronea sigue siendo un poco controvertido para la población en general, más que para la población atlética, pero la cirugía generalmente se recomienda como un tratamiento de primera línea para los atletas, como habíamos visto, debido al riesgo de las secuelas a largo plazo, como las luxaciones recurrentes, la ruptura y degeneración del tendón peroneo, dolor lateral crónico del tobillo y tendinitis, que son complicaciones posteriores a estos tipos de procedimientos. Generalmente en el atleta los objetivos principales de la cirugía va a ser la reparación del retináculo peroneo superior y la profundización del surco retromaleolar, si es necesario. Además, también se deben abordar las avulsiones retinaculares, las fracturas del peroné y las anomalías anatómicas macroscópicas, como habíamos visto dentro del tratamiento. Se han descrito también muchas técnicas quirúrgicas que incluyen la profundización del surco, como la que acabamos de ver, la transferencia de tejido para reconstruir el retináculo peroneo superior, o también procedimientos de bloqueo óseo para mejorar la anatomía funcional del borde fibrocartilaginoso del peroné. Dentro de estas técnicas, la extirpación del abdomen del músculo peroneo lateral corto y la reconstrucción del retináculo peroneo superior mediante las perforaciones en la cara posterior del peroné han dado bastantes buenos resultados y se han visto buena evolución en los estudios que se pudo revisar. La reticuloplastia superior para lesiones de grado tanto 1 y 2, sin ninguna patología adicional, también se puede realizar por vía endoscópica, lo que confiere los mismos beneficios que normalmente ofrece la cirugía mínimamente invasiva, generalmente con mejores resultados postoperatorios agudos y un retorno más pronto hacia la actividad. Ya dentro del cuidado postoperatorio, generalmente dentro del protocolo que se revisó y se estudió para esta presentación, el tobillo se inmoviliza temporalmente para permitir la curación de incisión quirúrgica y también la resolución de la hinchazón postoperatoria. La preferencia del cirujano siempre va a ser, y los hallazgos intraoperatorios generalmente van a indicar la inmovilización que se va a utilizar, y en los casos de debridamiento y cinevectomía se pueden aplicar un apósito blando de manera aguda y seguido de un aparato ortopédico que se va removible, que permite el cierto grado de movilización temprana para prevenir la formación de tejido cicatrizal. Además, se fomenta siempre la movilización temprana de los tendones con ejercicios de rango de movimiento activo, especialmente en la población atlética, para promover una rehabilitación más acelerada y minimizar las adherencias en el desarrollo de las cicatrices. Sin embargo, en los casos en los que haya un reparo del retináculo peroneo superior y se haya realizado un trabajo óseo, el tobillo generalmente se debe inmovilizar con una bota de movimiento controlado del tobillo entre 2 a 6 semanas y un mínimo de 2 semanas sin carga, que era lo que presentaban dentro del protocolo postoperatorio. Y de aquí pasaríamos a la evidencia. Muy bien, Roger. Aquí nos vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, existe un porcentaje mínimo de pacientes, pero que sí es importante tomarlos en cuenta en pacientes que frente a un dolor de la parte lateral del tobillo, en la parte retro y postmalleolar, presentan una molestia y está relacionado con neuritis del sural o por pacientes que han tenido un trauma del calcáneo y obviamente se han lesionado el sural. ¿Qué experiencia, Sergio, tienes? ¿Tienes algún tipo, has tenido alguna vez algún tipo de estos pacientes? Si lo has tenido, ¿cómo lo has manejado? Sí. Estaba pensando porque creo lo que dijo Paul, o sea, si Paul sabe hacer ecografía, esa es la parte importante, porque
O sea, la ecografía es súper, 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 súper buena, pero si lo sabes hacer. Y para saberlo necesitas la anatomía, y si no tienes anatomía no lo puedes hacer. Entonces, si es que todos los ecografistas fueran como el Paul, fuera chévere, porque no mandaríamos resonancias, pero la vida no es así. Eh, casi todas las mujeres que tienen dolor lateral del tobillo, yo no soy machista por ningún lado, pero las señoritas, las mujeres tienen una sensación de dolor mucho más fuerte que los hombres en el tobillo. Entonces, siempre hay que ser muy prudente con las chicas porque ellas tienen el umbral, no sé, es medio complicado decir, a veces no tienen alguna relación. Mientras uno más estudia, más encuentra patologías y a veces nos falta encontrar patologías, pero las chicas tienen muchos alteraciones, no alteraciones, son más sensitivas posiblemente. Entonces, en ellas hay que tener un poquito de cuidado en relación no lesiones, a sensaciones dolorosas en la región lateral del tobillo. En mi práctica no he visto muchas lesiones del sural, verás, no consigo muchas lesiones del sural. Lo que sí se ve bastante es lesiones peroneales. Lo que no se ve mucho son luxaciones o inestabilidad peroneal, pero lo que se ve bastante son rupturas de los tendones peroneales. Eh, bueno, ya hablando del tratamiento como tal de las lesiones peroneales, hay que diferenciar entre lo que es una luxación y lo que son las tenosinovitis de rupturas peroneales. Para la luxación no veo mucha controversia, o sea, generalmente es lo que dijo el doctor Gamarra, es hacer más grande el surco y tratar de arreglar el retináculo, pero para las tenosinovitis hay mucha controversia. Y te voy a hacer una pregunta, Alex. ¿Cómo planificas tú una cirugía de la región lateral del tobillo? O sea, ¿vas a hacer artroscopía del tobillo? ¿Vas a hacer abierto si es que tiene estabilidad del tobillo? ¿Vas a hacer una incisión grande? ¿Cómo planificas eso? Ya. A ver, en relación primero de la primera pregunta que te hice, sí, yo también no he tenido casos específicos de pacientes que estoy sospechando de una tendinopatía de los peroneos y me topo con que ha sido una lesión del sural. Ventajosamente no he tenido. Lo que sí me he topado es que a veces yo estoy pensando en que tengo un paciente que tiene una patología de los peroneos y me topo con una inestabilidad de la subtalar, que eso es bien infrecuente, súper infrecuente, pero que también no está tan relacionado la inestabilidad subtalar con la patología de los peroneos, es más de la inestabilidad del tobillo como tal. Pero sí me he topado con estos pacientes y ahí sí me pongo a pensar realmente qué es lo que se le va a ofrecer al paciente en cuanto a la estabilización, y ahí es cuando trabajamos bastante con el aspecto propioceptivo y fortalecimiento de toda la estructura aledaña al tobillo. ¿Cómo planifico mis cirugías? A ver, si yo no tengo un lente de 2.7, no entro a hacer una tenoscopía de los peroneos, porque realmente el sitial en donde te vas a meter es prácticamente entrarte a la vaina tendinosa y ver, explorar endoscópicamente toda esta estructura, y tengo la impresión de que si meto el lente de 3.5 no me voy a sentir cómodo. De los portales que nos, sí, de los portales que nos ha manifestado Roger, el que más utilizo y el que me siento cómodo es el inframalleolar, porque siento que en ese aspecto voy a hacer menos daño que si me voy en la parte más premalleolar. Ahora, cuando ya tengo una evidencia y pues yo cuento con la gran ventaja que te puedo decir, Sergio, es que yo sí lo tengo al lado a Paul, y Paul me permite hacer un estudio dinámico. Yo sé exactamente cuál es el tendón que se está luxando. Entonces ahí debo tener una conceptualización bien clara si estoy enfrentándome a los dos tendones lesionados o a un solo tendón. En los protocolos que nos presenta en Easley, él manifiesta eso, que se debe tener muy claro el hecho de que si es una lesión, porque existen tres alternativas. Si te enfrentas a un solo tendón y si este es el longus o el brevis. Si es la alternativa es que si te enfrentas al longus es un accionar,
si te enfrentas al breve es el otro, o si te enfrentas a los tres. Por eso es que sí me gusta hacer una exploración abierta, porque ahí no te pierdes, Sergio, como mostró Roger en las imágenes, haciendo la apertura completa de la vaina tendinosa, inclusive puedes tener una lesión que, si bien es cierto, parecería que es segmentaria, puede ser segmentaria de los dos tendones. Y ahí sí, haces una sinovitomía amplia o haces una tenodesis lateral. Creo que es una de las alternativas. ¿Qué vas a comer? No puedes estar caminando y comiendo. Si no hubiera mesa, está bien. Alguien, por favor, que pueda cerrar el micrófono. ¿Cómo los abordo de esa forma? Entonces, yo creo que esas son directrices muy importantes, y si es que hago una tenodesis lateral del segmento que se encuentra lesionado, tengo la impresión que me va a dar más seguridad de la reparación tendinosa. ¿Cómo lo abordas tú, Sergio? Bueno, primero, ¿haces endoscopía? ¿Te gusta hacer la endoscopía? ¿La tenoscopía? O sea, a mí no me parece tan práctico hacer la tenoscopía en los momentos actuales, porque primero es básicamente diagnóstica y no podría hacer curación con la tenoscopia. Eso no, mi nivel de experticia en tenoscopía solo me da para hacer diagnósticas, y entonces sería otra cirugía, entonces no, es medio complicado. Yo generalmente hago una incisión grande dependiendo de dónde sea el dolor, fundamentalmente. Lo más frecuente, o sea, te digo, en las luxaciones no hay controversia, o sea, uno hace lo que tiene que hacer, o sea, hacer más grande el surco y reparar el retináculo más. En las lesiones, rupturas, en las rupturas sí es muy complicado. Las tenosinovitis y rupturas me parece muy complicado. Gracias a Dios, generalmente siempre uno está bueno y el otro está malo. Es muy raro tener los dos malos. Pero si tuviéramos los dos tendones malos, es bien complejo la situación, porque ahí sí tendríamos que buscar injerto de algún otro lado o hacer una transposición de algún otro tendón. Pero por suerte siempre hay uno bueno. Y siempre está eso que dice en la literatura, la regla del 50, que si el 50% está bueno, pues déjale el tendón. Si el 50% está bueno, le dejas ahí. Pues si la lesión es más del 50%, mejor es hacer la tenodesis, o sea, unir un tendón al otro tendón. Y esa es la parte más compleja, porque cuando tú ves del tendón, ves que está roto. O sea, pues uno ve una ruptura longitudinal, ve sinovitis, ve inclusive a veces puede haber gangliones y estas cosas, pero si es que tú ves que un tendón está, yo pienso así, si ves que un tendón tiene un 40% de fuerza, o sea, tú le haces las pruebas, le mueves al pie, ves que el tendón está bueno, después de hacer la sinovitomía y sacar la ruptura, si está bueno, pues se le deja ahí. Yo hago eso. Entonces, con eso limito un poco hacer la tenodesis, porque la tenodesis es una cirugía buena, pero en gente joven, en deportistas, a veces no da los resultados tan esperados en relación al volver a las actividades deportivas como tal. Entonces, esa es la parte que a uno siempre le deja pensando, mi ojo me da para ver ese 40%, porque hay algunos estudios, por ejemplo, los chilenos tienen un estudio cadavérico que dicen que si la lesión es muy grande, pues hasta el 30% del tendón dejarlo está bien. Entonces, esa parte es la interesante. Entonces, dependiendo de eso, claro, primero hay que hacer la incisión grande, porque si no, no sabes hacer. Otra cosa es, si la lesión está abajo de él, tienes que cortar el tendón del calcáneo, el tendón peroneal, porque eso es lo que le rompe el tendón longo. Entonces, eso también hay que ver, tomar en cuenta que hay 4 tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pero también hay que analizar si la inestabilidad del tobillo es importante como para recuperar el ligamento fíbulo-talar, o sea, el peroné escleral anterior. Y esa parte también hay que ver si el paciente es inestable, porque si no, o sea, si abres, debes de hacer las dos cirugías, no solo puedes hacer una. Entonces, en todo eso se basa. Es una decisión realmente difícil, pero la experiencia te da para hacerlo mejor, tal vez. Y después hay que ver cómo el paciente queda, porque es una cirugía. Las cirugías de partes blandas siempre tienen esa sensación de que tal vez vaya mejor de lo que pensaba. Es medio complicado las cirugías de partes blandas, un tanto como las óseas. Pues es eso lo que podría decirte. No sé qué opinas. No, sí, me parece bien interesante. Ahora, te voy a hacer dos preguntas. La primera,
en cuanto a la profundización del surco. Roger nos mostraba un video que me parece muy interesante y con la colocación, con la utilización del burro para hacer la profundización. Pero personalmente me gusta más hacer la osteotomía, profundizarme, porque a mí me da la misma, o sea, desperiostizamos toda la parte del surco, obviamente, para poder hacer la osteotomía y hacemos una profundización. Y la profundización es a la carta, porque hay que ver el aspecto de qué tanto de hueso tienes en el surco y a ver cuánto te queda. Por eso es que me gusta a mí hacer la osteotomía y introducir completamente. Y eso no utilizo tanto más que un escoplo. Ahora, ¿cómo lo haces tú? ¿Lo haces con burr o lo haces con osteotomía? ¿Cómo te gusta más? Yo pienso lo mismo. Básicamente creo que si haces con burr, le dejas de eso bien rugoso, bien incruento, le dejas bien tosco, bien rocoso, y eso de por sí puede generar problemas del tendón. Entonces es mejor hacer la osteotomía y dejar esa parte bien blandita, bien limpiecita como es y aplastarle todo. Para mí creo que es mucho mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la otra pregunta, antes de pasar a la evidencia, bueno, hicieron una pregunta en cuanto ya la contestaste, y de hecho ya ahí, a ver, déjame ver si la leo nuevamente. Una pregunta que nos hace Jorge Andrés Cabezas: ¿existe relación de un paciente deportista que tiende a supinar el pie durante la marcha con el aparecimiento de tendinitis de los peroneos? Y pues tu respuesta es que sí, especialmente aquellos pacientes que tienen un mal alineamiento del retropié en varo, y estoy completamente de acuerdo. Ahora, me pareció súper interesante lo que mencionaste con respecto a que muchas de las veces no tenemos que entrar únicamente a hacer el reparo de la inestabilidad peroneal, sino también hacer un reparo de la inestabilidad lateral del tobillo. Yo hasta el momento no he tenido que hacer una reparación ligamentaria lateral del tobillo y una luxación, pero sí he tenido que entrar a hacer Brostrom Gold con una tenodesis laterolateral. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tanto lo haces? ¿Lo haces siempre o simplemente, porque también puede ser que produciendo una estabilidad del tobillo, automáticamente produzcas una disminución del proceso inflamatorio de los peroneos? Por eso es la pregunta: ¿sí lo haces con frecuencia o das el espacio para que la estabilidad del tobillo, que la logras con un Brostrom Gold, ya te permita tener en cierta forma un proceso desinflamatorio de los peroneos? Pues como tú sabes, a nosotros nos enseñaron a hacer este tipo de procedimientos abiertos, lo cual para mí me parece una ventaja. Eso es lo primero. Segundo, es muy difícil dilucidar si es que el dolor que tiene el paciente o es por los tendones o porque el ligamento está roto o porque hay sinovial en la articulación o porque puede ser un seno del tarso. Todo está cerquita. Todo está cerquita. Entonces, la clínica de saber dónde topas, de saber si el dolor va y viene, eso es muy, pero muy importante. Y si es que el paciente tiene inestabilidad, si el paciente siente inestabilidad, pues yo creo que se debe hacer la reparación del ligamento y también los peroneales si es que tiene dolor. Eso depende de la clínica, me parece a mí, mi querido colega. Entonces, si es que el paciente tiene inestabilidad, se hace. Si el paciente no tiene inestabilidad, no. Porque también vamos a la resonancia y en la resonancia generalmente, ¿qué nos ponen? Nos ponen ligamento peroneo estralino anterior con ruptura parcial, con fibrosis. Y acá siempre te ponen lo mismo. Y vos dices, chuta, y ahora, parcial fibrosis, ¿qué será? ¿Qué será de hacer? Nunca te ponen una ruptura total. Nunca te ponen que está perfectamente bien. Entonces te dejan en la misma historia. Y vos sabrás que ver el ligamento en la resonancia es medio complejo, depende de la posición del pie. Entonces, la clínica me parece a mí que es fundamental, porque si es que tiene estabilidad se le hace, si no, no, ahí está. Perfecto. Muy bien, chévere. Muy bien. Bueno, Roger, ¿qué dice la evidencia? Listo, doc. Entonces, les voy a presentar este estudio
del 2017, que es una revisión sistemática y un metaanálisis titulado Prevalencia de la inestabilidad del tendón peroneo en las fracturas de calcáneo. Bueno, lo que se ha propuesto es que el tendón peroneo se luxa con la aparición de una fractura de calcáneo porque la fuerza axial transmitida expulsa la pared lateral, lo que va a causar una compresión del tendón peroneo y una avulsión del retináculo peroneo superficial en el peroneo distal. Esto va a permitir que los tendones peroneos se muevan y se disloquen anteriormente. Y esto puede agregar más secuelas a la naturaleza ya devastadora que se puede presentar en una fractura de calcáneo. La presente revisión tuvo como objetivo determinar la prevalencia informada de la inestabilidad peronea asociada a las fracturas de calcáneo y la prevalencia de inestabilidad peronea según la gravedad de la clasificación de las fracturas de calcáneo. También con la importancia y la presencia del signo de Fleck como indicador de inestabilidad peronea. Es así que se hizo en este estudio una revisión, una búsqueda electrónica de Medline, Scopus, Google, desde el 2017 hasta junio del 2017 sin una restricción de fecha. La búsqueda en base de datos se incrementó mediante búsquedas manuales. Además de eso, que fue dada por varias revistas en donde se presentan el Journal of Bone and Joint Surgery, el Foot and Ankle International y también el Journal of Orthopedic Trauma, en donde se encontraron dos resultados, uno primario y uno secundario, en donde se encontró que en la búsqueda inicial se encontraron 31 estudios, de los cuales 10 fueron excluidos. De estos 21 estudios, 9 cumplieron los criterios de inclusión y 12 fueron excluidos, quedándonos con los 9 estudios que incluyó 1,027 pacientes con 1,050 fracturas de calcáneo. La mayoría de estos pacientes eran varones con una edad media de 42 años y de los 1,050 fracturas de calcáneo se encontró una inestabilidad peronea en aproximadamente 305. Ya entrando dentro del metaanálisis, la razón de posibilidades combinadas de la prevalencia de inestabilidad peronea con la fractura del calcáneo fue aproximadamente del 29.3%. Además que la prevalencia de inestabilidad peronea aumentó a medida que aumentaba la gravedad de la fractura, utilizando principalmente la clasificación de Sanders con una prevalencia del 5.4% en la Sanders 1, un 19% en Sanders 2, un 39.4% en Sanders 3 y una 49.5% en Sanders 4. La prevalencia de la inestabilidad peronea en la fractura en tipo lengua, según la clasificación de Exolopresti, fue de un 19% y para la depresión articular en un 30.8%, mientras que la prevalencia del signo de Fleck como indicador de inestabilidad peronea fue de un 54.7%. Varios estudios de investigación presentaron la incidencia de inestabilidad del tendón peroneo en la asociación de la fractura del calcáneo. Entre esos les presento el que tenía en Bradnet y colegas, en donde encontró que 8 casos de inestabilidad del tendón peroneo se iban a presentar y en 21 casos de fractura intraarticular de calcáneo. En un estudio multicéntrico realizado por Toussaint mostró en cambio una prevalencia de 28% para la inestabilidad del tendón peroneo junto a las fracturas intraarticulares de calcáneo, y una incidencia tan alta ha centrado más la atención en este tipo de lesiones en los últimos tiempos. Sigue siendo un tema de debate el tratamiento de las fracturas de calcáneo, si es mejor el tratamiento quirúrgico o el conservador, pero recientemente Mena, en un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios, mostró que los resultados funcionales se presentan más alto con un tratamiento quirúrgico y la mayoría pudo volver a su nivel previo a la lesión. Pero por el contrario, los datos disponibles para la luxación del tendón peroneo han informado que se presentan mejores resultados con el manejo quirúrgico, principalmente en individuos de alta demanda, con altas tasas de recurrencia en el manejo conservador. Y la clave para diagnosticar este tipo de lesión a través del examen físico puede ser un poco difícil debido al contexto agudo asociado a la fractura que va a presentar y la acompañante con la lesión. Sin embargo, la radiografía simple fue útil con la presencia del signo de Fleck para descubrir este tipo de inestabilidad a nivel de los peroneos. En conclusión, lo que nos dice este artículo es que la prevalencia global informada de la prevalencia que nos vamos a encontrar principalmente
principalmente que la prevalencia global informada de la luxación del tendón peroneo se asocia con fracturas interarticulares del calcáneo de un 29.3% y que la prevalencia de la inestabilidad peronea iba aumentando depende de la gravedad de la fractura del calcáneo. Una prevalencia tan alta debe despertar siempre la sospecha, tanto en radiólogos como en los cirujanos ortopédicos, sobre esta lesión para poder intentar tratar este tipo de lesiones. Además, la evaluación debe comenzar con una revisión cuidadosa de radiográfica preoperatorias para buscar el signo de Flegg y la tomografía, el cual se presentó en el 54.7% en este estudio. De acuerdo al estudio, este metaanálisis, no existe una guía clara o evidencia sólida de desgarros del tendón peroneo para determinar cuándo reparar, resecar o realizar una tenodesis en el tendón dañado. Es por eso que les voy a presentar el siguiente estudio, en donde podemos ver que es realizado del 2018. Que es una evaluación biomecánica cadavérica de desgarros agudos parciales del tendón peroneo, en donde su objetivo principal fue analizar el comportamiento mecánico de los tendones peroneos cadavéricos dañados, principalmente artificiales, y probados en modos tanto cíclicos y hacia la falla. Y la hipótesis de este estudio fue que no se observaría ningún fallo en la fase cíclica. Como métodos de este estudio se utilizaron muestras de cadáveres congeladas de la parte inferior de la pierna, menores de 65 años, sin patología visible. En el extremo proximal de cada muestra se diseccionó cuidadosamente para identificar el tendón del peroneo corto y largo. Fueron 8 muestras de cadáver y en la tibia proximal se fijó una varilla, como podemos ver en la imagen. Distalmente, a nivel de la cara lateral del calcáneo, se realizó una disección superficial para identificar la inserción distal del peroneo corto y también se identificó el paso del peroneo largo a través del cuboides. Con esta máquina, por así decirlo, se aplicó una carga continua de 800 newtons a la varilla intramedular y se controló mediante una celda de carga, que esto sometió a la muestra contra el extremo distal del marco donde se instaló una placa de pie de unos 20 gramos de flexión plantar para simular un plano inclinado donde descansaba el pie. Se probó una muestra sana, sin daño artificial, para probar la falla de la tracción del peroneo corto. Para hacer esto, el extremo proximal del tendón del peroneo corto se reforzó con supersutura y se realizó una prueba de carga hasta la falla, tirando del tendón. Se analizaron los valores con carga cíclica y posterior a esto se hizo un defecto centrado principalmente detrás de la punta del peroneo y medial de unos 3 centímetros a lo largo, que comprometía aproximadamente el 66% del ancho del tendón visible. Todos los tendones se probaron primero en forma cíclica utilizando unos 100 repetidores de entre 50 y 200 newtons y se midió los cambios de longitud de defecto. Si no se observaba ningún cambio, se utilizó en la prueba inicial, se realizó la carga ya con falla, haciendo el corte al nivel que les indiqué hasta llegar al 66% de daño de la muestra. Dentro de esto, como previo para entender el planteamiento de este estudio, fue que McAster previamente realizó un estudio en donde se realizaba rupturas espontáneas de los tendones, y esto podría ocurrir generalmente al 50% del tendón, cuando se daña el tendón de Aquiles y produciendo esta lesión hacia este nivel y llegando al fallo. Este trabajo generalmente se utilizó como base para proponer algoritmos de tratamiento, como en el de Krause y Brozsky en 1998, en donde se propuso la reparación quirúrgica de los desgarros peroneo cortos si el daño era inferior a 50% del ancho del tendón, y se propuso una tenodesis si el daño se superaba la regla del 50%, como nos había indicado el doctor Muñoz. En estudios posteriores y en artículos de revisión también se ha mantenido el mismo algoritmo propuesto, aunque no existe un consenso en realidad sobre el tipo de decisión de tratamiento y rehabilitación posterior a este tipo de lesiones. Es así que en este estudio ningún tendón falló durante la prueba cíclica, se examinó cada tendón y no se observó ningún cambio en la longitud del defecto medido con el calibre. En la prueba de carga de falla, los tendones peroneos cortados fallaron generalmente a los 416 newtons y los tendones peroneos largos fallaron a una medida de 723 newtons. Todos los tendones fallaron en el sitio de defecto. En este estudio se demostró consistentemente que ningún tendón peroneo falló en la prueba de modo cíclico con un defecto que comprometía el 66% del ancho visible. Es así que se concluyó que
que en el modelo cadavérico, los desgarros del tendón peroneo, el 33% del tendón peroneo restante puede resistir altas fuerzas de tracción por encima del umbral fisiológico, y se puede cuestionar un poco la regla del 50% para los desgarros del tendón peroneo para decidir entre reparación o tenodesis. Además, también sugiere este estudio que en algunos desgarros del tendón peroneo puede tratarse de forma conservadora, sin riesgo a roturas espontáneas, especialmente si el desgarro es leve, sintomático o asintomático, y cuando existen otros factores corregibles como la inestabilidad del tobillo o el retropié en varo. Cuando se opera un desgarro sintomático del tendón peroneo, se puede realizar mayores esfuerzos que reparar desgarros mismos que antes se consideraban un poco irreparables. Entonces también se sugiere que cuando se rehabilita un desgarro reparado del tendón peroneo, se puede ya iniciar con seguridad el soporte de peso y el movimiento más temprano sin correr el riesgo de un mayor daño del tendón, especialmente si no hay estructuras adicionales involucradas en la reparación, como habíamos visto previamente que se difería carga. Este otro estudio, como vimos previamente, las lesiones del tendón peroneo puede causar dolor debilitante, pero el tratamiento quirúrgico sigue controvertido. Entonces, algunos estudios recomiendan la tenodesis peronea o la transferencia, si más de la mitad del tendón está afectado. Sin embargo, los resultados clínicos de movimientos de inversión y eversión después de la transferencia peronea aún no se han investigado. Es por eso que les presento este artículo que está publicado en el 2021 acerca de los resultados clínicos infusionales de la transferencia del peroneus longus a brevis, en donde el propósito principal del estudio fue investigar el resultado clínico y la fuerza de inversión y eversión del rango de movimiento después de la transferencia del tendón peroneo largo a corto, y eso iba a tener mínimo un seguimiento por 2 años. En los métodos se identificaron pacientes que se sometieron a transferencia del tendón largo a corto entre enero del 2014 a diciembre del 2017. Fueron pacientes mayores de 18 años con un mínimo de 2 años de seguimiento. Se excluyeron los pacientes con tendinopatía peronea contralateral sintomática o alteraciones neuropáticas o neuromusculares. Y lo que fue también que se presentó fue que el resultado postoperatorio se evaluó mediante los cuestionarios telefónicos y por correos electrónicos, y también dentro de estos cuestionarios que se evaluaron fueron principalmente el Short 36, la puntuación del retropié del American Orthopedic Foot and Ankle Society, la OFAS, el índice alemán de función del pie y la puntuación de Carlson-Peterson para poder encontrar pacientes elegibles para la evaluación muscular isométrica de la eversión y la inversión del tobillo y la evolución principalmente del rango de movimiento activo del pie. En total, 23 pacientes cumplieron el criterio de inclusión y exclusión, de los cuales 14 pacientes estaban dispuestos al seguimiento por 2 años, que fue un 61%. La edad media fue de un 49.3 años y la fecha de operación y la duración de seguimiento fue de 4 a 1.4 años. La manipulación postoperatoria del retropié en la OFAS fue de 85.9 más menos 16.2 en el rango de puntuación, y la puntuación total de la FFID fue de 25.5 a 26.7. En el Carlson-Peterson fue de 78.1 a 23.3, con una puntuación que nos indica un rango de medio, moderado a bueno, y el rango de movimiento activo no difirió en la eversión o eversión del pie entre el tobillo operado y el no operado, con un rango de movimiento activo de promedio de eversión de 15 a 19 grados en el tobillo operado y de 14 a 16 grados al lado contralateral. Estas mediciones se hicieron por medio de valoraciones de fuerza isométrica, los cuales no revelaron ningún compromiso de fuerza en el tobillo operado y no operado. Por lo cual, lo que concluyó fue el estudio que la transferencia del peroneo largo a corto es una buena opción, es una opción válida para los desgarros del tendón peroneo, que van a involucrar más de la mitad del tendón corto y no comprometen la fuerza medible de los movimientos activos en la inversión o eversión en comparación con la articulación del tobillo contralateral, dándonos una opción más de tratamiento dentro de las que se puede realizar en este tipo de patologías. Eso en cuanto a lo que les puedo decir en este journal. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Roger. Muy buenos artículos. Bueno, ya para terminar, en cuanto
al otro tipo de alternativas de tratamiento que no necesariamente son del tipo, que sí son intervencionismos, pero que no son quirúrgicamente habituales. Sergio, ¿has tenido alguna experiencia con la colocación de plasma rico en plaquetas, algún tipo de tenolisis para no tener que hacer una tendinosis lateral o algo por el estilo? ¿Tienes algún tipo de experiencia en esto? No, sabes que no, Alex. Estoy tratando de introducirme al mundo de las terapias biológicas actuales, pero no, todavía no. La verdad, soy muy respetuoso con los tendones y las infiltraciones. Generalmente no hago muchas infiltraciones de los tendones, a veces hago infiltraciones de las articulaciones, pero no en los tendones. Creo que si Paul está por ahí, tal vez es el indicado hablar de esa posibilidad. No sé qué opinas tú. ¿Tú lo has hecho? No sé. Yo la verdad no, no. Sí, las infiltraciones no. Está conocido ya que la infiltración produce una cristalización del tendón, que si bien es cierto, produce un alivio sintomático, pero a la larga pues va a producir un daño. Paul nos hablaba muy bien de la elastografía y hemos visto que pacientes que han sido recurrentemente tratados con infiltraciones pierden la elasticidad del tendón y finalmente eso es lo que produce una ruptura. Paul, sé que estás por allí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto al manejo de biológicos? Eh, eh, ¿Has tratado este tipo de casos, Paul? Sí, Alexito, ¿cómo vas? Bueno, quería saludarle a Sergio y felicitarle al doctor Gamarra. Estuvo muy buena la conferencia y estuvo muy bien hecho el resumen. Querido Sergio, qué gusto volverte a ver a los tiempos. Bueno, a ver, hay ciertas indicaciones para utilizar biológicos, pues obviamente en patología tendinosa, y es cuando no hay un daño estructural severo, ¿sí? Es cuando hay un proceso de tendinopatía. Hay que recordar una cosa, que hay un pequeño error en la sintaxis médica, y es que tendinosis es lo que el radiólogo ve. O sea, yo veo una tendinopatía y lo reporto como tendinosis. O sea, es el nombre que le damos a la tendinopatía en imagen. Es como poner una esclerosis en el techo acetabular y que no implica una enfermedad, sino una característica de imagen. Solo eso es aclaración para que no haya confusión. Tendinosis no es una enfermedad, es una característica de imagen. Y el nombre que nosotros debemos darle es tendinopatía. Tampoco existen las tendinitis no existen, eso es un error semántico. Pero saliéndonos de eso, el tratamiento con biológicos tiene una alta evidencia científica cuando no son daños estructurales o son daños parciales estructurales. Déjame compartir esta pantalla, a ver si es que tengo por aquí algún video así rapidísimo. Por ejemplo, les voy a poner un caso de una lesión parcial de un peroneo lateral corto. Estos son los peroneos de forma normal, largo, corto, ¿sí? Esta es la subluxación que ya habíamos visto, pero les voy a poner, déjenme ver si me parece que es este. Vamos a ver. Sí, aquí pueden ver largo, corto, que el corto y los tendones en el mismo paciente son gigantes comparados con los del otro lado. ¿Sí? Déjenme ver. Ahí. Si ustedes pueden ver, son muy grandes los tendones, llenos de líquido. Miren toda la vaina. Está el retináculo anterior, se lo puede ver perfecto, pero toda la vaina que los envuelve es muy grande, hipoecogénica. Y este tendón, el peroneo lateral corto, tiene un desgarro aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos llegar con un buen ecógrafo, obviamente, no es un ecógrafo así de veterinario, que puede llegar a ver. Es que aunque no lo creas, en serio, que aquí en el edificio donde estamos con Alex hay como 8, no sé si son colegas, pero tienen ecos de veterinario, entonces no sé si es que eso se pueda ver algo con eso. Pero cuando tú tienes una calidad de imagen como esta, en la que tú ves incluso zonas de fibrosis del tendón, tú puedes a esto tan chiquito, no necesariamente lo tienes que abrir, lo puedes hacer algo biológico, ¿no? Puedes tener un acceso por aquí, un acceso por acá,
y utilizar no solamente el hecho de poner un biológico, un PRP, utilizar unas células madre, una médula ósea, una fracción estromal libre de grasa, sino tal vez el estímulo que tú haces con la aguja, que es una aguja especial, no es una aguja con la que inyectas en la nalga, es una aguja especial de intervencionismo que estimulas, ¿sí?, a esta cicatriz o esta fibrosis que puede tener un tendón. Entonces, posiblemente en el video de una luxación de los peroneos, o sea, esto es quirúrgico, que el tendón se está saliendo, pero en el otro, que es una lesión parcial, que hay un proceso degenerativo en el tendón, definitivamente el tratamiento es biológico, ¿sí? Comparado con uno normal como este. Entonces, básicamente, digamos que las probabilidades de poder hacer algo biológico, pero bien hecho, pues son muchísimas. Todo depende mucho del grado, de la ubicación y del tipo de paciente que nosotros tengamos, como decía Sergio. Así que hay que analizar, y hago eco de las palabras del doctor Sergio, que hay que analizar muy bien todo. No te puedes dejar llevar por una imagen, no te puedes dejar llevar solo por el dolor, sino por todas las características del paciente. Así que esa es mi apreciación y pues nada, estamos gustosos de saludarles a todos los que han estado en el webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paul, por tu ¿Puedo hacer una aporte. pregunta, Paul, por favor? Con todo gusto, Sergio. Cuando tú haces, cuando tú colocas sustancias, no sé si sea buena mi pregunta, ¿colocas dentro del tendón o en la vaina? Es O una no sé buena si... pregunta. Es una buena pregunta porque depende de la patología. Si es una patología Espérame. peritendinosa, una tendosinovitis. Sí, por ejemplo el caso que te mostré que se veía como líquido, ahí lo que nosotros hacemos es colocar periféricamente al tendón, porque en el eco lo puedes ver. ¿Cómo determinas si está enfermo el tendón o está enferma la vaina? Muy fácil. Tú pones el Doppler y si está vasos sanguíneos periféricos al tendón, es la vaina. Y hay líquido o una imagen hipoecogénica como un halo que le recubre. Entonces, ¿dónde va a ir el pinchazo? Pues ahí, facilito. Pero en este caso, en el último caso que les mostré, en el que ya es una lesión parcial, en la que se ve fibrosis de esa cicatriz que debía haberse pegado el tendón y se ve un espacio, ahí sí vamos directamente al tendón. El problema, y esa es una pregunta brillante, porque el problema es que si tú tienes una aguja de muy alto calibre y no sabes cómo hacer el intervencionismo, cortas al tendón. Pues no puedes hacer con una aguja 18 una aplicación de PRP ni con una aguja 21, porque lo vas a cortar al tendón. Entonces lo que tienes que hacer es usar una aguja que cuando atraviesa la piel se pierde el filo, llega al tendón y en la punta tiene como una especie de sierra o de un aserrado que lo que hace es estimular al tendón. Entonces como que lo raspas, como que lo cureteas un poquito, pero no es que lo rompes ni lo haces sangrar, sino que lo estimulas. Pero también hay otros tipos de terapias biológicas que podrían ser inclusive más útiles antes de hacer este tipo de procedimiento, que es, por ejemplo, hacer ondas de choque, hacer láser de alta intensidad, sistemas de superinducción magnética, pero todo eso tiene como un protocolo y una característica muy estricta que nosotros determinamos para hacer eso. Entonces, pero hay muchas posibilidades. La ventaja es que se puede hacer mucho, pero cuando está roto el retináculo, no, pues ahí entran ustedes que son más hábiles que nosotros y reparan eso y se acaba el problema. Y a propósito de esto, gracias, Paul. Bueno, ya para terminar, la última pregunta que le quiero hacer a Sergio, en la parte quirúrgica, y gracias, Paul, porque realmente lo que nos has dicho es muy importante. Mira que saber específicamente qué es si la lesión es de la vaina o la lesión es del mero tendón, eso no es fácil. O sea, tú que lo manejas ecográficamente te hace muy fácil, pero créeme que no es tan fácil. Ahora, en la reparación, ya en la confección de la profundización del surco, Sergio, en el momento en que haces la reparación perióstica y la aplicatura de toda la estructura de blanda, ¿utilizas algún tipo de soporte de anclaje? ¿Utilizas un ancla o solamente utilizas supersutura, Faber tape, o utilizas un sistema de anclaje? ¿Y qué ancla te gusta? ¿Cuál es tu, qué haces para, o simplemente
profundizas el surco y haces nada más la reparación de tejidos blandos sin la utilización de una... No, generalmente utilizo anclas pequeñas con sutura o básicamente eso, ¿no? Pero sí estoy utilizando anclas para esta situación. No estoy haciendo las perforaciones del hueso, es mejor las anclas según mi criterio. ¿Utilizas 2.4, 2.7, 3.0? Depende del tamaño del peroné. Depende del tamaño del peroné. Eso depende. Hay que traer dos tamaños diferentes tal vez, pero depende del tamaño del peroné. Y si agarra bien, o sea, también depende. O sea, pero anclas es lo que trato de utilizar últimamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también lo hago así. Utilizo un ancla 2.7 titanio. No me gusta el PIC, no sé por qué. Algún rato es moda también, algún rato me paso a la moda, pero por el momento estoy utilizando titanio 2.7. Bueno, yo quiero ya finalizar prácticamente. Una pregunta, la última pregunta. Cuando haces la tenodesis, ¿la haces con suturas reabsorbibles o con suturas no reabsorbibles? No, reabsorbibles. Me gusta utilizar 3.0 y reabsorbible. No me gusta tener luego el dolor de cabeza de que al tener una sutura no reabsorbible puedo generar también por cuerpo extraño una sinovitis por cuerpo extraño. Entonces prefiero utilizar una reabsorbible. ¿Cómo lo haces tú? Pues también utilizo suturas absorbibles, así es, de monofilamento. Así es, monofilamento. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Roger por esta majestuosa exposición. Agradecerle a Paul también con sus aportes. Gracias por la invitación de haberte conectado y no, los encantado, aportes y son qué gusto súper importantes. Y agradecer también a Sergio y una vez más, pues, nos damos de amigos, nos manifestamos un aprecio y una consideración, discutimos casos, nos damos el apoyo que tenemos que darnos como es así que se debe manejar entre caballeros en la ortopedia y la traumatología. Yo sé que ya quieren irse porque hoy es el Día del Hombre y también quiero saludar a todos los machos, a todos los amigos hombres y bueno, pues es viernes y es importante que aunque ya estamos casi creo todos vacunados, pero todavía hay que seguirse cuidando. Entonces, un fuerte abrazo. De aquí en 2 semanas estaremos nuevamente conectados en un Journal de Servicio y les participaremos cuál es el tema. Sin más, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana. Chao, Gracias, doctores. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gusto verte, Sergio.